Estábamos hablando, no voy a poner la presentación para que me entiendan mejor lo que estamos diciendo sin presentación. No requiere presentación lo que voy a decir. Les decía que cuando analicemos, vamos a iniciar por donde me decía, ahora sí Delmi me va a poder contestar. Delmi Ochoa. Que se empieza analizando cada figura desde la cabeza hasta los pies en orden. Ajá, entonces iniciamos por la cabeza. Sí. Encuentren, ustedes busquen en el libro ese protocolo que les va dando las pautas de qué es lo que significa cada parte de la cabeza, cada parte del pelo, de la cara, los ojos, las pestañas, las cejas, las orejas, todo tiene significado y todo está en el manual. Entonces, si iniciamos haciendo ese análisis desde la cabeza, van a encontrar ustedes cabezas grandísimas. Y eso tiene que ver a veces con frustraciones intelectuales, tiene que ver con daños cerebrales, tiene que ver, pero ¿quién se lo va diciendo? Paso a paso el indicador, se lo va diciendo el manual, porque usted no puede inventar por su cuenta, sino que usted dice, bueno, voy con la cabeza, con el manual en mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Ah, dice que, vamos a ver, dice que si tiene la cabeza grande, me voy a ver. ¿Está grande la cabeza? ¿Está pequeña la cabeza? Parece mono esta persona en vez de persona. Todo eso ya tiene un indicador. ¿Qué le está diciendo entonces ese dibujo? La persona dibujó muy estética, el pelo ordenadito, bien, parece que le echó spray al pelo, bien, con arte, bien compuestito también, pero hay otros que dibujan un pelo todo desordenado, que parece más león que persona. Pues también ese pelo así tiene significado. Ese pelo desordenado. Y luego nos vamos a ver las orejas. ¿Dibujó orejas o no dibujó orejas? ¿Las omitió? ¿Las hizo pequeñas? ¿Las hizo grandes? ¿Cómo las hizo? Y cada una de esos elementos, sea que la dibujó pequeña, sea que la dibujó grande, sea que no le dibujó, que la omitió, tiene significado. Y es ahí donde ustedes van a tener que ser muy acuciosos. Yo siempre le digo al estudiante, mire, si uno tiene años de estar haciendo estas evaluaciones y uno las hace con el manual en mano, yo no voy a hacer un análisis de una evaluación inventada, porque hay cosas que uno ya las sabe. Ya sabe qué significa el tamaño, ya sabe qué significa las manos en la bolsa, ya sabe qué significa el dedo índice señalado. Uno ya sabe muchos indicadores, pero el hecho de que uno sepa esto no significa que uno lo va a hacer a pura memoria, no. Siempre hay o debe tener su manual en mano para que usted no vaya a cometer errores de que después vaya a quedar como que lo que está haciendo está inventando. Esos rasgos faciales, esos rasgos que tienen su rostro, esos rasgos sociales que son la parte de la cara. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado la expresión del rostro, el estudio del rostro. Hay un estudio muy hermoso de cómo analizar el rostro, pero y eso es aparte del dibujo de las figuras humanas. Pero ¿cómo le sirve a uno haber hecho ese estudio del rostro cuando uno hace estos análisis de la figura humana? ¿Cómo refleja la parte izquierda de su rostro, la parte derecha, el ojo izquierdo, el ojo derecho? Todo eso que tiene una proyección tremenda en la vida de una persona. Y cuando estamos hablando del rostro, estamos hablando que en el rostro están los ojos, está la boca, están los labios, cómo dibujó esa boca, cómo son esos labios cóncavos, labios redondos, labios gruesos. ¿Y qué es lo que dibujó esa persona? ¿Cómo dibujó la mandíbula o la quijada, como dicen ellos? ¿Es de quijada, mandíbula ancha, caída?
¿O cómo la dibujó? ¿O, no, o casi normal? ¿Y los ojos están vacíos? ¿O le dibujó a los ojos componentes que pareciera que está con los ojos como que está durmiendo, con las pestañas y todos los ojos cerrados? ¿O le dibujó unos ojos que parece que estuviera sonriendo? Cuando ustedes vean las figuras, las dos figuras que hizo la persona que ustedes están evaluando, pues ahí ustedes son los que le van a dar la interpretación a cada elemento que esta persona hizo. Una persona muy espontánea para dibujar. Una persona que no es de esas personas que muchas veces se detienen a pensar y qué le pongo ahora y ahora, qué le voy a agregar. No, es una persona que empezó de la cabeza con una seguridad hasta que llegó a los pies, sin detenerse. Bueno, los tiempos de latencia muy, pero muy casi, apenas perceptibles, porque las formas están con cómo va haciendo los dibujos. Pero eso no significa que la persona no tiene proyecciones. Ahí van a ver ustedes las proyecciones. Yo no se las voy a decir porque ese es el trabajo de ustedes, analizar esas proyecciones de esos dibujos. Una vez que ustedes han hecho esta parte que iniciaron por la cabeza, luego bueno, dijimos que en la cabeza van a analizar todo lo que es la parte de la cara, las cejas, las orejas, el pelo, la nariz, el cuello, mucho ojo, si el cuello es largo, si el cuello es corto, si no le dibujó cuello, sino que la cabeza está pegada al hombro y no tiene cuello, o el cuello es muy finito, o el cuello es ancho, o cómo dibujó esas partes del cuello. Tiene la nuez de Adán, salió reflejada ahí. Y luego recuerden que estos son todos los rasgos de contacto, ¿verdad? Y ahí vienen los brazos, las manos, todo eso que tiene, que es parte del cuerpo. Cuando ustedes hacen eso, en las partes del cuerpo, van a analizar los dedos de las manos, las piernas y los pies, los dedos del pie, si dibuja, digamos, enguantado, digamos, si la mano la hace en puño, en racimo, y todo eso tiene. Y entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué significa? Cada elemento de esto tiene un significado que ya ustedes ya lo tienen en su manual. Los rasgos misceláneos, que son los rasgos misceláneos corporales, que es el tronco, los senos, los hombros. Si los hombros los dibujó anchos, eso tiene un significado. Si las caderas, si las nalgas o las pompis, como decimos nosotros en el lenguaje más simplificado, todo eso ustedes lo tienen que analizar. La línea de la cintura, si le dibujó paja, si le colocó una línea en la cintura, o está directo, no tiene ni faja ni línea de cintura. ¿Cómo están esas indicaciones anatómicas de esa figura que está dibujando esa persona? Las articulaciones, la ropa que lleva ese dibujo. Algunos dibujan desnudo, transparente, otros dibujan con ropa. Entonces, a todo eso, ustedes le tienen que prestar atención. Los botones, si dibujó con botones o dibujó sin botones. Eso es bien interesante. Si le hizo bolsillo y de paso tiene las manos en el bolsillo. Si le dibujó corbata. Si le dibujó zapatos y sombrero, o lo dibujó descalzo, o lo dibujó sin pies, o lo dibujó sin manos, o lo dibujó sin cabeza. Esta proyección del dibujo de la figura humana, jóvenes, tiene una alta
fuente de información. Por eso ustedes no le resten importancia a esta herramienta. Luego se pasan aspectos formales y estructurales que tiene la figura. ¿Y esos cuáles son? Bueno, el tema. ¿Hacia qué tema va más enfocado todo lo que estamos viendo en esta proyección? Porque algunos perseveran en el tema. Casi siempre la referencia de principio a fin va encaminada hacia el mismo tema. Entonces uno hay que prestar atención hacia qué tema están enfocados cuando están explicando todo esto del dibujo. La acción o movimiento que tiene la figura está caminando, la figura está estática, está de perfil, va caminando hacia el lado, va caminando hacia adelante, va hacia enfrente, o hacia cómo está el movimiento, acción y movimiento de esa figura. La sucesión, eso es muy importante, que ustedes tomen en cuenta en sus observaciones en qué sucesión dibujó esa persona. Si llevó una sucesión lógica, la que esperamos todos en un dibujo, o era como algo fuera de serie, ¿verdad? Porque hacía una cosa y soltaba la otra, dibujaba una mano y se iba a la cabeza, o dibujaba la cabeza y se iba al pie. ¿Qué sucesión? ¿En qué sucesión dibujaba se hizo esos dibujos están, como les dije y les expliqué, la sucesión iba en la sucesión correcta. No se pasó a dibujar un miembro que no fuese el que seguía en secuencia lógica. Así es que a ese no le lleven, porque pueden decir, pero yo no lo vi que lo dibujó, pero yo se los estoy explicando, lo hizo en secuencia lógica. La simetría, volvemos a la simetría. Alguien que me diga si tiene claridad de qué significa la simetría. ¿Jóvenes? Que todas las partes del cuerpo liguesen en el mismo tamaño, ni una más larga que otra, más pequeña. Esa es la simetría. Ver que todas las partes del cuerpo están estructuradas anatómicamente de tal manera que tienen los tamaños correctos y coherentes. No dibujan una cabeza grandota y el cuerpecito que parece que se va a quebrar, ¿verdad? Y así parte. Cuando eso lo hacen, entonces decimos que la figura es asimétrica. Pero cuando hay simetría, entonces no vamos a hablar de asimetría. La línea media, esa línea media que dibuja, si hay líneas medias o le encanta dibujar líneas medias o no, omite líneas medias. El tamaño y la colocación. ¿Qué tamaño? Tamaños grandes, tamaños pequeños, apenas los podemos percibir, allá, pequeñitos, algunos dibujos que encontramos y otros grandes. ¿Y la colocación? Bueno, de la colocación, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Se recuerda Jennifer? ¿Está Jennifer ahí? ¿Se fue Jennifer? ¿Se le cortó? Creo que sí. Alguien, además de Jennifer, que me hable de la colocación, que entienda ese respeto en el análisis de la colocación de las figuras. La colocación no es en qué cuadrante de la página se encuentra ubicada la figura. ¿En qué cuadrante de la página se encuentra colocada la figura? Yo quiero hacerles a ustedes, a ver si logran verme. Estoy un poco incómoda, pero... Licenciada. ¿Sí? La licenciada anterior que nos comentó acerca de esto, nos enseñó que podíamos hacerlo en 4 partes para ver exactamente en qué área hizo el dibujo, en qué área de la página. Exactamente eso es lo que iba a... Tengo mi página en la mano. Me adelanté. Sí, que coincidimos con mi compañera, entonces mi colega, en que eso es estratégicamente lo más práctico que yo he encontrado en el análisis de los dibujos. Yo lo que hago es,
Espera, voy a ver si puedo encender mi cámara. Vamos a ver, permítame. Creo que sí. Estoy de otra computadora. Sí, permítame. Sí. Entonces, como decía ella, mire, esta es la página del dibujo. Esta. Imagínense que esta es la figura 1. Entonces, usted esa figura la dobla en 4 partes para ver en cuál cuadrante está ubicada la figura. Si está en el cuadrante superior izquierdo, si está en el cuadrante superior derecho, si está en el cuadrante inferior izquierdo, en el cuadrante inferior derecho, si está en la parte superior centro, o en la parte inferior en el centro, o cómo está dibujando. Entonces, esto es la forma más práctica que ustedes pueden encontrar para determinar ese análisis que ustedes van a realizar en esta figura. Creo que esto es fácilmente comprensible para todos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O Sí, no? Sí, Sí, No. Ahora, ya eso de la colocación, ya ustedes, eso lo manejan, porque eso con otras figuras también se acostumbra. Esa postura, ¿verdad? La postura que tiene esa persona. Eso es importantísimo. La perspectiva en que dibuja. De qué forma va haciendo ese dibujo. Cómo lo maneja. El tipo de línea. Eso viene siendo parecido con Bender, que si la línea es fuerte, que si la línea es débil, que si hasta rompe el papel cuando hace las líneas. ¿Qué tipo de línea? Y ya ustedes esto lo manejan, más o menos saben cuando una persona tiene bastante, esa figura está demasiado remarcada, pero también cuando esa figura está demasiado tenue, demasiado débil. Indicadores de conflicto, que las borraduras, que borró, que no borró, que borró muy seguido, que nunca borró, que en ningún momento se le vio que borró, que tal vez borró una vez. El sombreamiento. ¿Cómo entienden ustedes el sombreamiento? Imagínense una persona dibujada. ¿Cómo entenderían ustedes el sombreamiento en una figura humana? como que con el lápiz carbón colorea, por decirlo así, alguna parte. Ajá, muy bien. Que O como que coloree. le dé dimensión a alguna parte haciendo el sombreado. Como que le dé mención a una parte. Como dimensión, porque al hacer el sombreado quedaría como que más remarcada la parte. Ujú. Se nota cuando hay un sombreado. Definitivamente ustedes eso no lo van a poder obviar. Cuando hay un sombreado, ustedes va a ser demasiado obvio para que ustedes no lo puedan percibir. Y cuando hacen el tratamiento diferencial de las figuras de hombre y mujer, ¿qué les enseñaron a ustedes? ¿Qué se espera? Vamos a ver. Imaginémonos que Isabel Armijo está haciendo la prueba. Entonces, ¿qué esperamos que dibuje en primer lugar Isabel Armijo? Una mujer. A ella misma. Bueno, sí, una mujer. Que dibuje una mujer. ¿Y qué pasa si dibuja un hombre? quizás se siente más identificada. Ajá. Dice Edel que quizás se siente más identificada. ¿Qué dicen los demás? Sí, también eso, o que ella tiene una mayor relación con una figura masculina. Que tiene una mayor relación con una figura masculina. ¿Qué más? O tal vez que uno de los conflictos como más fuertes que tiene en el momento es con una figura masculina y quiere demostrarlo de alguna forma.
que el conflicto, mayor conflicto que tiene con una figura masculina y por eso la está dibujando. Pero eso no es lo que dice el autor. Nosotros pensamos eso y nosotros lo asociamos con eso y nosotros imaginamos que puede ser una proyección encaminada en esa línea. Pero el autor dice que la persona que lo hace tiene una preferencia por el sexo opuesto. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el autor. Pero que nosotros cuando hacemos análisis no descartamos o que tenga conflicto o que tenga preferencia por esa figura, porque puede ser también conflicto, no necesariamente preferencia, ¿verdad? Sino que puede tener conflicto. Luego vamos a ver las consideraciones sobre el desarrollo, sobre observaciones finales que encontramos, qué es lo que nos dice. Entonces ahora escuchen con atención. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretendemos entonces cuando vamos a hacer este análisis proyectivo? Porque aquí, miren, en un examen, en una prueba objetiva, en una herramienta, en un instrumento objetivo, una persona puede manipular, una persona puede invalidar inclusive. Pero mire, en una prueba proyectiva, por más que trate una persona, es más difícil. Porque el mismo hecho de querer manipular es una proyección. Entonces, es muy bueno para que encontremos personas si tienen conflictos neuróticos, si las personas están deprimidas. Aquí vamos a saber si la persona tiene cuadros de depresión. Aquí vamos a encontrar si la persona tiene ansiedad, si son ansiosos los que dibujaron ese dibujo, lo vamos a saber. Si son obsesivos compulsivos, lo vamos a saber. Si son histéricos, también lo vamos a saber. Si son personas inadaptadas sociales, también nos va a reflejar en el dibujo. Si son alcohólicos, indicadores van a venir en el dibujo. Si estamos frente a una persona psicópata, también vamos a tener esos indicadores. Si hay personas con infantilidad, con deficiencias mentales, también las personas seniles nos van a dar un reflejo en su dibujo. Si hay problemas orgánicos, las personas por lo general que dibujan cabezas grandes podría estar relacionado con problemas orgánicos. Si son personas agresivas, ahí van a venir los rasgos. Si son personas dependientes, que les encanta la codependencia con otro, también van a venir rasgos. Si tienen dificultades sexuales, vamos a encontrar rasgos. Y ahí hay que tener bastante cuidado, porque mire, cuando uno está analizando este campo de las proyecciones, uno debe tener mucho cuidado porque a veces hay personas que cuando están haciendo evaluaciones corren a decir que la persona tiene un problema sexual. Recuerdo una historia muy conocida de una joven que hizo una evaluación a un estudiante y cuando hizo el informe le escribió como diagnóstico que era ninfómana. Ustedes saben lo que eso significa. Era una persona menor de edad, todavía no había alcanzado la mayoría de edad, entonces estaba bajo la tutela de los padres. Y quien había mandado a hacer la evaluación fueron los padres. Y a quien se les entregó la evaluación, el informe, fue a los padres. Ya se imaginan ustedes los padres cuando leyeron ese informe. Yo recuerdo ese caso como que ayer hubiese sido. Y se han dejado venir esos dos señores, usted, angustiados, enojados, venían con sentimientos encontrados.
porque estaban preocupados con ese diagnóstico. Y es que a veces, si uno no sabe hacer un análisis, podría etiquetar o estigmatizar a una persona porque tal vez se encuentra rasgos de conflicto a nivel sexual que tienen que ver muchas veces con creencias, tal vez el nivel de moralidad que la persona tiene es totalmente, no se ajusta a los deseos que está teniendo, no se ajusta a las prácticas deseadas que tiene, pero tal vez no las esté ejecutando. Solo esa revolución hormonal que suele suceder en los adolescentes, y si tienen creencias en donde son muy moralistas o muy cuidadosos o son muy religiosos, entonces puede venir un conflicto entre lo que creen y lo que desean. Entonces, si aplicamos aquí la teoría de Carl Rogers, diría, hay un conflicto entre el yo real y el yo ideal. Y entonces de ahí, cuando vemos los indicadores, podríamos encontrar conflictos sexuales. Y podríamos, si no sabemos manejar todos los componentes en todo su esplendor, por eso evaluar significa investigar, evaluar significa buscar pesquisas por otro lado, porque podría alguien confundirse, imagínese decirle a la joven que era ninfómana, y luego vea que casi es expulsada la joven por el informe que hizo. Y yo considero, a mí me da mucho pesar porque yo considero que ahí había mucho desconocimiento. Allí hubo mucho ingenuidad en la joven, porque yo no creo que la joven maliciosamente hizo este tipo de informe. Sencillamente la misma idiosincrasia que ella tuvo en ese momento la llevó a cometer ese error, que le costó muy caro, por cierto. Entonces, yo les cuento estas historias a ustedes que no son del libro, son historias de la vida real, para que ustedes, ninguno de ustedes, nunca se vaya a ver comprometido con una experiencia como esta. Porque esos conflictos sexuales hay que saber identificarlos y hay que saber manejarlos. Si no, podríamos cometer un error también si no lo sabemos hacer. No sé si me están comprendiendo lo que les estoy diciendo en cuanto a hacer los análisis sexuales de una persona. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, sí, le estamos escuchando. María, Sí. Gloria, hoy a Gloria la veo bien calladita hoy. ¿Qué piensa de esto, Gloria? Usted que hace un componente legal con un componente psicológico. ¿Está Gloria ahí? Sí, sí, aquí estoy. La verdad, Lee, que ¿cómo se llama? Me ha puesto a pensar ese ejemplo que nos dio usted, que nos cuenta, de esa muchacha que dio un diagnóstico de ninfómana. Cualquier padre se asusta. Sí. Pero ese es el temor que a veces uno, cuando está haciendo los trabajos y le piden que haga un diagnóstico, que lo acosa ese temor de dar un diagnóstico mal fundado, ¿verdad? Que no haya leído bien las especificaciones, lo que dice el DM5, que ha leído uno acerca de lo que está haciendo realmente. Me da, sí, podemos ser motivo de una demanda. Sí. ¿Verdad? Perfectamente. Un diagnóstico mal dado, así como una mala praxis de cualquier médico. O sea, es bien delicado eso. Es bien delicado. Y ese temor nos asalta, yo creo que a todas. Lo que pasa es que no todos tenemos el valor de decir que así es, ¿verdad? Pero ese temor, Gloria, ese temor del que está hablando usted, ese temor hasta cierta medida es bueno, porque ese temor la lleva a usted a indagar más, la lleva a usted a buscar mayor información para estar segura de lo que va a decir. Pero si la persona no siente le vale pues lo que está haciendo, entonces es más fácil que pueda cometer errores. Eso pasa, eso en una persona
ya con su título es falta de profesionalismo también. ¿verdad? Sí. Entonces es importante que ustedes, esta clase es sumamente delicada, esta clase es sumamente importante para su vida profesional, para su vida futura, que ustedes hagan conciencia de que cuando estén haciendo estos análisis no se apresuren a decir aquello que solo porque encontraron un rasgo, porque encontraron un indicador, porque encontraron una característica, ustedes la van a tomar como que esta persona ya tiene ese, y hacen un estigma, porque las personas rasgos pueden tener. Todos tenemos uno que otro rasgo de una que otra situación de personalidad, pero no significa que tiene un trastorno o tiene una patología. Ya no estamos hablando de una comorbilidad, estamos hablando tal vez de un rasgo. Entonces, no hay que correr, no hay que apresurarse a decir lo que creemos que podemos estar equivocados. Mejor busquemos mayor información, esperemos llegar hasta el final para encontrar qué es lo que la persona en sí está atravesando. Se me permitiría a mí, en un caso de esos así, consultarle a una profesional, ¿verdad? Por ejemplo, a usted, a la doctora Esther, en quien uno confía sin faltar a la ética profesional. Espéreme, ¿pero qué tipo de casos? En este caso específicamente, no. Manía. En este caso en específico, cualquier duda que usted tenga me la va a preguntar a mí. Perfecto. Porque yo soy su maestra, porque yo soy la que le estoy formando en este campo. Pero en la vida profesional, doctora, no tiene que andarle preguntando a otras maestras, entonces está difundiendo la información del paciente. Exacto, pero yo hablo ya en el caso de que ya siendo profesional de la psicología, ¿verdad? Y me llegue un caso a mí, ¿verdad? Ya. Así es que le hablo yo. Puedo consultarle a un profesional, a un colega, ¿verdad? A usted como mi maestra. Lo que yo tengo por... Sin que falte a la ética, por supuesto. No, ¿verdad? es que hay una forma en que no se falta la ética. Mire, por ejemplo, nosotros los psicólogos a veces nos atrevemos a hacer diagnósticos nosotros solos, pero eso es de mucho riesgo. Debe haber un grupo interdisciplinario que manejemos las mismas, las temáticas, y que cuando tengamos dudas entre ese grupo, pero que no es que a todo el mundo le va a ir a consultar, no, que ese grupo en el cual podemos discutir casos, podemos buscar alternativas de casos, como lo hacen los psiquiatras, que los psiquiatras se reúnen entre ellos, hacen como tremendas conferencias para buscar el diagnóstico de una persona, no se tiran a hacerlo así a ojo de buen cubero o solo porque aplicaron o no aplicaron. Antes nosotros asistíamos a esas reuniones de ellos como psicólogos para ver cómo era que ellos dilucidaban un caso, porque si se hace con personas que verdaderamente están en ese mismo campo y que le van a dar una orientación que lo va a llevar a un mejor diagnóstico, no es que usted está difundiendo la información de su paciente, sino que usted le está buscando mayores alternativas para darle un mejor diagnóstico. Eso sí, que no lo tiene que andar haciendo con todos los profesores. Tienen que ser, ya cuando usted esté graduada, sí, ya con profesionales serios, con profesionales probos, que no van a andar también difundiendo la información de los pacientes. Y si un caso es muy delicado, sí no lo va a poder difundir así. Si un caso tiene implicaciones legales, ya no va a poder usted salirse a difundir la información, porque esa información solo va a ser para usted como profesional, si se convierte en una psicóloga forense. Eso es muy cuidadoso, lo que ahí se debe hacer. Entonces encontramos, volviendo al asunto, encontramos que vamos a ver esas dificultades sexuales con mucho tino, con mucho cuidado. Y también aquí vamos a encontrar si hay un poco de paranoia en la persona que se evaluó, allí va a salir. Por lo general, los ojos, como la forma como dibuja los ojos, la persona le dan indicadores de paranoia, ahí va a ver usted los indicadores. No me quiero adelantar a decirle qué significa cada indicador, porque usted los tiene en la mano, pero algunos yo le puedo adelantar
Entonces, con mucho cuidado, entonces uno va sacando esa información. Ahí encontramos las personas que son maníacas, ahí encontramos los psicóticos en general, encontramos los esquizoides, encontramos los esquizofrénicos, ahí encontramos muchas características de ellos en los dibujos. Pero no olvide que esto se debe hacer con especial cuidado, de tal manera que usted eso lo pueda comprobar usted en otro momento, porque faltan más pruebas. Falta la prueba todavía del HTP, que allá tenemos una variedad, porque analizamos un árbol, analizamos una casa, analizamos otra vez una persona, volvemos a analizar otra persona ya. Entonces esto, vamos a ver si se repite, ¿verdad? Si algunas características que encontramos en este DPH, cuando vayamos al HTP, nos encontramos que nos confirman todo lo que habíamos encontrado ya en la figura humana, porque es una figura también la que usted va a analizar. Entonces, esto de analizar herramientas, esto de hacer análisis a través de herramientas, a través de estas pruebas, es enriquecedor. Pero hay que saber manejarla. Hay que saber cómo lo vamos a hacer. Es por eso que el jueves que nosotros vengamos, traten ustedes de ver ese manual. Yo lo tengo en físico, el manual, pero ustedes, yo ahí se los di para que lo puedan ver en digital, porque yo sé que ustedes acostumbran a andar con el teléfono, lo abren ahí, lo leen, eso, más práctico. Pero espero que se enamoren de todas estas formas de analizar, pero háganlo siempre con responsabilidad. Los análisis siempre se tienen que hacer con responsabilidad. Si usted hace los análisis a como salgan, no va para ningún lado. Y a mí me gustaría preguntarles antes de que termine la clase, ¿a ustedes les gusta la psicología clínica? A todos los que están en esta clase, ahorita solo hay 22 conectados. Se me fueron. Me aprovecharon la huida. Ajá. A mí me provoca, le voy a decir, por ejemplo, en especial, eso de manejar la figura humana, me provoca, ¿cómo se llama? Dedicarme a la investigación, ¿verdad? A definir rasgos y así lo que usted nos está enseñando. Eso es de la clínica, ¿verdad? Me gustaría, fíjese, porque usted habló algo y me quedé con una duda y se la voy a hacer. ¿Qué significa eso de andar los hombres con las manos en los bolsillos? ¿Son tímidos? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Yo tengo un concepto así, tal vez empírico, ¿verdad? No como psicóloga, que lo he mantenido, es que son asonzados. Esos son los más peligrosos, los que andan con las manos en el bolsillo. Entonces, cuando usted vaya a hacer el análisis, se va a dar cuenta, esas manos en el bolsillo, algo esconde. Pero quien se lo va a decir es el autor. Porque yo lo que quiero es causarle a ustedes lo que está causando en Gloria, la inquietud, sí. Pero no una inquietud como de así, una curiosidad morbosa, sino una curiosidad profesional. Bueno, yo no sé, Gloria, si usted se va a dedicar, por el hecho de ser abogada, si usted va a dedicarse a la psicología aplicada, o se va a dedicar, en algún momento usted va a tomar una decisión, o va a ser psicóloga o va a ser abogada. No sé, yo no sé cuál es su perspectiva o cuál es a futuro, qué es cómo se visualiza. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted como abogada haga una psicología aplicada y conozca y pueda analizar en esta perspectiva a una persona, lógico que eso le va a dar parámetros muy válidos para lo que es la parte legal. Ya cuando estamos hablando de esta área que usted ya maneja, le va a ser como complementaria y le va a ayudar más a lo jurídico. Pero yo no sé a qué se va a dedicar. Yo les preguntaba a los demás, ¿les gusta a ustedes la psicología clínica? ¿O esta clase solo es porque si no la pasan, no se gradúan? Es cierto, muchos así son. Mire, la verdad, le voy a hablar en general, así. Los estudiantes tenemos que
pasar la clase. Pero porque si, como lo está diciendo usted, si no la pasamos, yo no me hago psicóloga, ¿verdad? Pero la verdad que no solo debería ser solo por pasarla. Por ejemplo, esa inquietud que me entra a mí ahorita en esto de psicodiagnóstico, me lleva a pensar y a considerar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y le voy a prestar especial atención en algún momento. Yo voy a tener que requerirla a usted para que me ayude. Ahora, con mucho gusto, pero quiero explicarles esto. Si usted ha pensado que esta clase solo es para psicología, para dedicarse al área clínica, pues aquí está equivocada o equivocado. Porque esta clase le va a servir a usted en todas las áreas, a cualquier área que usted se quiera dedicar. Fíjense que yo pude haber dicho en mi vida, porque mi primera experiencia fue industrial. Yo trabajé 11 años en recursos humanos en un banco. Entonces, mi primera experiencia fue industrial. Entonces, yo podría decir, no, pues no, yo voy a buscar formarme en la industrial, porque esa es mi experiencia. Pero ¿sabe qué? La psicología clínica es necesaria 100% en el área industrial. Así Porque en el área industrial también hay problemas, porque en el área industrial también se evalúan personas. Entonces, si usted no sabe hacer un psicodiagnóstico, a cualquier lugar donde vaya va a tener la debilidad. Entonces, enfóquese en general. No importa si vaya a una institución o vaya a una área educativa, social, de investigación, clínica, donde quiera que usted se enfoque en su carrera, necesita saber realizar psicodiagnósticos con todas las de la ley. Y entonces usted ya no va a tener esas limitantes a cualquier lugar donde vaya. Entonces yo les motivo hoy que cuando vayan a hacer este análisis de esta figura humana, que vamos a completar todo el conocimiento el jueves que vengamos, entonces usted lo haga a conciencia. Y no permita que su compañera con que está trabajando trabaje una por un lado y otra por otro lado. No, únanse, reúnanse, hagan trabajo de equipo, discutan entre ustedes, porque dos cerebros juntos son valiosos. Entonces, discútanlo entre ustedes. Me parece que esto es así, yo encuentro que esto es así, pero pónganse de acuerdo, porque a veces una arruina el trabajo del otro o la otra le echa a perder el trabajo del otro. Es mejor que lo hagan de forma consensuada, discutida, analizada entre ustedes. Si lo hacen así, les digo que tienen buen pronóstico. Esto último es para que se motiven, porque, bueno, yo como soy una apasionada, a mí me apasiona la clínica, yo lo hago con pasión, me encanta, y me encanta la investigación, entonces, uno los dos. Y esto me ha dado muy buen resultado. Así es que, jóvenes, no sé si tienen más preguntas o van comprendiendo todo lo que significa esta prueba. O no están ahí. Yo aquí estoy. ¿Pueden abrir sus cámaras ya antes de irnos? ¿Pueden abrir sus cámaras? Yo voy a abrir la mía. Sí, yo no puedo, yo no sé por qué no me permite. ¿Por qué no le puede permitir? Tiene que arreglar esa cámara. ¿Ah? Vamos a ver. Es que estamos aquí en Boa. Estamos en Boa. ¿A dónde están? Estamos despeinados, pero que yo tengo un ventilador atrás que me está tirando el... ¿A dónde están? Dice que no pueden abrir. No, todos tienen la cámara. Solo Isabel Armijo. Sí, por más que le hago, no. Aleida Trejo. No la veo. Bien. Vamos a estar haciendo estas pruebas a partir de que nos conectemos para ver que están ahí, para ver que podemos vernos aunque sean minutos. Yo entiendo que esto nos baja el nivel del internet, pero de vez en cuando yo necesito verlo, necesito saber que no estoy en una reunión que estoy ahí como pareciera que estoy con alguien, pero no hay nadie ahí, está un silencio completo. Pregunto y allá las cansadas alguien responde. Entonces yo me imagino, porque yo tengo el tiempo más o menos en que
responder la persona. Y cuando pasa ese tiempo, digo yo, ¿a dónde están? ¿Están ahí? Es importante que les presten toda la atención a esta clase y a todas las clases que ustedes llevan, para que sean buenos profesionales, profesionales que valga la pena, ¿verdad? Que traigan ayuda al que lo está necesitando y que lo hagan bien. Así es que por hoy nos despedimos. Nos vemos el jueves en presencial, Dios mediante. Presencial el jueves. Presencial el jueves. ¿Este jueves, Lick, o el otro? Este jueves, se los dije de entrada, porque necesito entregarles los insumos para que ya vayan a trabajar el análisis. La siguiente clase que estaba el 1 de noviembre, no nos vamos a ver porque ustedes van a estar trabajando el informe. Pero este jueves nos encontramos en el salón de clase. Así que cuídense mucho, que Dios los proteja. Lick, Gracias, Gracias, Lick. Lick, es que desde que yo tengo COVID, ay, se fue. Espérenme, ya vamos a hablar, quédese ahí. Ah, ok, gracias. Lick, disculpe. Feliz día. Bueno, Feliz día, para gracias, todos. Lick, hasta el Cuídense. jueves. Cuídense. Licenciada, Dígame, Noel. no me anotó en la lista porque entré Ah, tarde. no, usted entró tarde. Cuando pasé lista, usted no dijo presente, pero ya lo vamos a chequear. Sí vi cuando entró, pero entró Estaba tarde. aquí, es que estaba ingresando en otro link y el link decía que no había iniciado y después me percaté. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo, Noel.